estás? Basilio, pero ¿cómo estás? En la entrada, en la entrada. ¿Comenzamos? Justo en la entrada está. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial SIAL Pigmalión, tenemos el placer de darles la bienvenida al acto de presentación de un nuevo hijo, en este caso de tinta y papel, de Luis Narváez y Rojas. Yo nací en Villafarnesina, María Salvadora Bermúdez de Castro, duquesa de Santa Lucía. Me van a permitir ustedes que comience con el capítulo obligado de los agradecimientos. En primer lugar, a esta casa que nos acoge, a la Fundación Universitaria Española, una institución que alberga un magnífico fondo documental y una excelente biblioteca que ha permitido a muchos investigadores y especialistas poder realizar aquí sus trabajos, sus tesis, sus tesinas y trabajos muy variados. Por tanto, agradecemos al presidente de la Fundación, don Gustavo Villapalos, y al resto del personal de esta casa que nos permita reunirnos aquí para celebrar la aparición de esta obra. Asimismo, quiero agradecer a las personas que van a hablarnos del libro y del autor, los padrinos. Si mantenemos el símil de que es un hijo de tinta y papel, pues los presentadores podrían ser algo así como los padrinos de la criatura. Y quiero dar la bienvenida y las gracias a don Manuel de Parada y Luca de Tena, que ya nos ha acompañado en otros actos de presentación y ya ha sido presentador también de algunas de las obras que hemos publicado recientemente. Y le quiero agradecer, además, que haya ejercido como asesor y que también sea corresponsable del libro, porque hemos incluido una adenda, a última hora se incluyó una adenda que de alguna forma pues, fue su aportación, su propuesta para complementar la obra. Igualmente quiero dar las gracias, la bienvenida a don Carlos Manuel Ruspoli. Él sería el inductor, el responsable de que nos hubiésemos conocido, Luis y yo, y de que nos planteásemos la posibilidad de editar esta obra. Carlos ya tiene pues bastantes obras publicadas en nuestro grupo editorial y está en capilla. Está a punto de aparecer un nuevo libro que lleva por título La hija del profeso, que aparecerá para principios del próximo año. Y a todos ustedes les agradezco que nos acompañen, que aporten su calidez, además de su presencia, en un acto que yo les auguro va a ser entrañable, un acto en el que vamos a aprender, en el que vamos a disfrutar y en el que vamos a hacer feliz pues, al padre de la criatura, que para eso es el protagonista, y yo le quiero agradecer su confianza, le quiero agradecer además esas sesiones inagotables que han tenido con mi equipo de trabajo, de diseño, de maquetación, de corrección del original. Han sido muchos días, muchas horas. Yo me he perdido algunos de esos días porque un viaje a Túnez me obligó a dejarles con la tarea, con la grata y ardua tarea de ir dando cuerpo a un libro que ya aparece impreso, que ya aparece encuadernado y que ya parece dispuesto, en definitiva, para ser recepcionado por los destinatarios naturales, los lectores, representados esta tarde aquí por todos ustedes. Sin más dilación, comenzamos pues, y tengo el placer de hacer la palabra en primer lugar, como decía antes, a don Manuel de Parada y Luca de Tena, numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, un magnífico lector, un lector agudo, un excelente intelectual y una persona que, como digo, ha hecho un seguimiento puntual de todo el proceso de escritura de esta obra. Les pido un fuerte aplauso para él. Bueno, como veo un público muy amigo, espero sepáis perdonarme las cosas malas o peor habladas o leídas que pueda tener. Así que tener un poquito de paciencia, voy a hablar muy poco. Me ha tocado, como veis, hablar el primero.
Y antes de leeros la página de adenda y un poquito del tipo de la familia, que es lo que sé, lo que he contribuido, pues he de contaros un poco sobre el libro, porque cuando, si no, pues le va a tocar a Luis y no vais a entender lo que yo voy a decir ahora. Luis va en tercer lugar. El libro está francamente bien escrito, a mí me gusta mucho leer y tal. Es un libro en un idioma muy lineal, muy sencillo, sin grandes párrafos, atendiendo a las reglas de la sintaxis. No hay hipérbatos, no hay complicaciones de frases, y está sobre todo bien punteado. Se parece muy poco al boletín oficial del Estado, a nuestras sentencias de jueces o a las normas administrativas de todo, que parece que cogen los signos de puntuación, los meten en un salero y espolvorean la lechuga o el texto, y entonces no hay manera de leerlo. Luis en eso me dijo además que lo había cuidado mucho, y efectivamente le ha salido, es una lectura muy amena. Va contando, como es el título, bueno, pues la vida de María Salvadora Bermúdez de Castro, una niña, parienta suya, prima hermana de su bisabuela, y hija de un hombre de Estado, Salvador Bermúdez de Castro, un hombre de Estado diplomático de primera línea, es embajador en París, es embajador en las dos Sicilias, y antes, como ministro plenipotenciario sobre los años 1830, encargado de negocios como ministro ambiental ante la República de México. Ahí hace unas labores interesantísimas, secretas, para procurar la vuelta de la monarquía, primero a México y seguramente a lo mejor sobre los años 1840 y tantos. Seguramente a lo mejor si España hubiera reaccionado como se esperaba, pues a lo mejor haber implantado otra vez otras monarquías con reyes, pues nuestros infantes o tal, era una idea que luego no salió, empujada por Narváez, pero bueno, que había los generales daban golpes de Estado, en fin, no. Y es un hombre de Estado de primerísima línea, de gran confianza, tan de confianza, no está puesto aquí en el libro y se me escapó en el último momento de la adenda, que en 1865, ya caída de la monarquía en las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia, la reina María Cristina de España, reina gobernadora, que había sido reina gobernadora durante la menor edad de su hija Isabel II, le escribe una carta muy afectuosa que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, y que le advertía a Luis, digo, bueno, incluimos un poco la ley, y me previó ya, yo creo que ya con mal genio Manolo, no incluimos más tus notas porque esto va a ser eterno. Una pena, porque era un testimonio curioso. Y en donde le dice que están ya exiliados en Roma, ya toda la corte y todo, al amparo del Papa, y le dice que se tome mucho interés porque los garibaldinos, y naturalmente los Saboya, el rey del Piamonte, que se había apoderado ya de ese estado de Nápoles, dos Sicilias, y iba a ser con muy poco tiempo rey de toda Italia cuando invade los estados pontificios, bueno, pues querían nada más ni nada menos que destruir, para hacer más plazas y tal, el monasterio de Santa Clara. Y es muy, muy curioso porque en ese monasterio de Santa Clara estaban, bueno, pues era el panteón de todos sus antepasados. El monasterio de Santa Clara tiene curiosidad porque es donde una vez al año se produce el milagro, cuando se produce, o el hecho portentoso de la sangre de San Pantaleón Silicua. Entonces nos hubiéramos quedado sin... Se guarda en la catedral, pero bueno, nos hubiéramos quedado sin esa. Y es un monasterio gótico precioso, lleno de tumbas, lleno de cosas, que no acabo de entender por qué los garibaldinos querían cargar. El caso es que, por mediación del embajador o no mediación, el caso es que tenemos ese monumento muy, muy enlazado y muy entroncado con este libro que estamos hablando. Bueno, pues van hablando, la vida de María Salvadora es verdaderamente interesante. Una niña que nace nada más ni nada menos de este señor embajador, que estaba soltero y que lo tiene... en aquel tiempo y en este, con un poco así por las bravas, en una princesa de Baviera, mujer del conde Trani, que es el heredero y hermano del rey de Italia. Estaba casada. Esta princesa bávara es hermana nada menos que de la emperatriz de Isabel de Austria, la famosa Sisi que hemos conocido todos, y además hermana de su cuñado, de la princesa Sofía de Baviera. Bueno, pues estas señoras, como todo el mundo sabe, hijas del duque Maximiliano y de su mujer, de otra princesa de Baviera, pues eran señoras, no sé, un poco las películas lo trataban bastante bien, un poco educadas a hacer lo que les daba la gana todo el santo día, y debían mantener poco las reglas de corte, porque desde luego no es muy normal que la reina, digo, que la mujer del conde Trani, heredero del trono, y una alemana que siempre se le pide mucha discreción y mucha seriedad, pues en ese momento, sin meterme con ella, que Dios me libre, pero en fin, no deja de ser curioso. Entonces nació esta niña. Esta niña, claro, no se podía presentar en ningún sitio como hija natural de una princesa. Bueno, pues su padre la reconoce, bueno, ya con papeles, pero en fin, es su hija, la lleva a Brighton con un matrimonio amigo suyo, y ahí pues se va desarrollando la naturaleza de esta chica. Desde luego, persona muy sana, muy de campo y tal, y luego la mandan a los mejores colegios, en Alemania, en Francia, en Italia. Cuando viene a España ya,
seguramente ya pues cerca de los 18 años o lo que fuera, lo sabrá mejor Luis. Pues la familia Bermúdez de Castro, una familia muy noble, muy importante en España, hay un árbol genealógico por ahí hasta el año del catapum, bueno, pues la reconoce como su sobrina, como tal, y la niña entra en sociedades del primer momento, se casa nada más ni nada menos que con el marqués de Peñaflor, que es un Pérez de Barrada y Pérez de Guzmán, digo, Fernández de Córdoba, perdón, y Fernández de Córdoba, primo de Mainaceli, él, hijo de un grande de España, heredará la grandeza cuando muere un hermano. O sea, que esta señora, bueno, pues podía tener esa cosa que en aquel momento y ahora pues no sentaba bien a la pobre chica. Pero en fin, como buena princesa bárbara y su padre, hombre de Estado, y la familia Bermúdez de Castro, pues era su sobrina, entonces la amparó del todo, la casó y encima era rica. La potencia económica de Salvador fue muy grande. Sus inmensos sabiduría también le hace, Isabel II le hace marqués de Lema, y los reyes de las dos Sicilias le conceden título de príncipe de Santa Lucía, luego ducado, y además también el ducado de Ripalda. Pero son títulos extranjeros que luego tienen permiso de actuación. Y esa en resumen, esa es la historia de la vida de esta señora, que va plasmando magníficamente bien y muy entretenido de leer, la va plasmando Luis en su libro. Una niña con un nacimiento difícil, hija de un hombre de Estado español, hijo de una princesa bávara, que se casa muy requete bien y que la sociedad española la reconoce absolutamente en todo. Y bueno, pues debía ser. Y luego es una señora, yo a última hora ya le di una gran alegría a Axel y a Luis, a Luis y a Axel. Axel, que es no sé, pues llegará a ser ministro de lo que quiera, porque es un tío que vale mucho, le anuncié que había descubierto 3 libros que no estaban recogidos en 3 libros escritos por María Salvadora. O sea, les hizo mucha ilusión, pero ya no había manera, ya esta adenda no se puede incluir ya, todo esto, estas notas de pie y todo esto no cabe romper el texto, como le dije a Luis a principio ya de verano, luego tal, digo, bueno, no tienes notas de pie, mis notas históricas sobre el siglo y tal pueden romper el texto y además se pierde la idea, no se puede la nota primera, la segunda, la tercera, total, que se incluyó. Y Axel, que es un lince, a los 2 o 3 días, y no hace demasiadas semanas, dice, Manolo, he encontrado el libro en internet y me lo he comprado. Un libro curiosísimo de María Salvadora, que a Luis pues le habrá hecho mucha gracia y mucha difusión tenerlo, claro, porque era difícil, nunca se sabe lo que encuentras en internet. Y en fin, y yo creo que con la que he dicho es suficiente para que os hagáis idea de lo que va el libro, de lo que ha escrito, la vida de esta niña, hija de un hombre de Estado español, diplomático, embajador, título riquísimo, hijo de una princesa bávara magníficamente enlazada, pues, con hermana emperatriz, hermana reina, bueno, pues una niña medio oculta, pero una niña educada en los mejores colegios. Y dice Luis, y no me queda nada claro, se lo he discutido alguna vez con él, lo he hablado, si él llegó a conocer a su madre de verdad o no. Hay un pasaje de una tía suya que le pregunta en un funeral en Roma, ¿quién es la señora que te ha llamado hija mía? ¿Cuánto tiempo te he visto? Y esta señora, esta Bermúdez de Castro, que aparte de ser española debía estar muy educada, la alemana, muy prudente, dice, una amiga muy grande de papá que nos visita mucho y me quiere mucho. ¿Sabía en ese momento, María, tú qué opinas? ¿Sabía, no sabía? ¿Verdad? Estábamos, lo hemos hablado en esos... Pero, la información, claro, y entonces fueron administrando, pero desde luego la corte, la reina, Alfonso XII, es que esta señora se murió en 1945, ya muy mayor, ha cogido a Alfonso XIII, la corte la admitió perfectamente. Bueno, pues era hija de una princesa bávara y de un noble español muy importante, muy reconocido, y sobre todo además no reconocido solo por sangre, sino porque valía mucho. Y bueno, pues esto y a mí me tocó ya, desesperado ya, decir, mira, tú has escrito el prólogo, Carlos Ruspo le ha escrito esto, yo no puedo seguir poniendo notas de pie, porque desde mayo o junio que me dio el trabajo Axel, pues no, porque me cargaba el trabajo y se va. Y entonces se me ocurrió, digo, ¿te parece bien que haga una adenda? Y es como titula. Y la adenda, que es muy pequeñita, luego añadí un pequeño árbol genealógico, bueno, pues para facilitar a los lectores, pues la disposición de su familia. Empiezo por el abuelo paterno, José Bermúdez de Castro y Blasco, presidente de la Diputación de Cádiz. Las diputaciones se inventaron, se crearon a raíz de disposiciones de las Cortes de Cádiz. Y este fue el primer presidente que tuvo la Diputación de Cádiz en España. Se casa con María Dolores Díez de Vidal, padre de Salvador, marqués de Lema, príncipe de Santa Lucía, duque de Ripalda, embajador, senador y diputado. Padre, tiene con Su Alteza Real, Matilde de Baviera, tiene además de María Salvadora, que es duquesa de Santa Lucía por herencia, de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, Cruz pro Ecclesia Pontífice, y tiene real licencia de 1890, real licencia a los reyes, porque si no, no se hubiera podido casar, bueno, casarse sí, pero no hubiera podido mantener los honores en la corte, con Álvaro Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba, marqués de Peñaflor, de Bay, Cortes de Graena, Quintanar, en fin, un grande de España.
Aquí hay dos datos muy interesantes. Una señora que recibe la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa es una persona de reconocido interés en la sociedad. Es la más alta condecoración que se puede dar a una mujer, y en ese momento más, porque naturalmente ser dama de la reina y de esta Real Orden, luego la reina o el rey o los ministros y tal, no se puede decir que no estaba considerada, estaba considerabilísima. Y luego la real licencia también, porque podía haber sido, su marido era muy ilustre, heredero de una casa y tal, de importante, y ella pues le podían haber puesto alguna pega, y sin embargo en 1890 le conceden la real licencia de casarse, que no la pide ella, la pide el marido para casarse con, porque podía ser muy duquesa, muy princesa y tal y todo lo que sea, y decir, bueno, pues será usted lo que quiera, pero no dejo casarme. Y entonces son datos que todos unidos, pues se va viendo la vida en España, la vida en el extranjero, pues de una chica joven que estudia, que tal, muy preparada. Pero la vida desde que llega a Madrid, amparada por su familia, Bermúdez de Castro, pues la verdad es que, bueno, y encima es autora y es una chica muy culta, una persona, y quien tenga el libro, pues la verdad es que la portada es una verdadera monada. Le preguntaba a Luis de dónde sacó esta foto, porque es que tiene una cara, la niña tiene una cara de queso divertidísima y de una inocencia, pero con una cara también de avispada, y dice, aquí no me las dais ninguno. Y debió estar espabiladísima todo el día. Vamos, ¿eh? Así que estas palabritas solo, que como me ha tocado y debéis empezar a conocer lo que es el libro, luego ya profundizan más, pero es que si no, esta adenda no tiene ningún sentido si no hago esta introducción. Adenda. Esto tiene curioso, la adenda, claro, la escribo yo, pero está puesta en boca de Luis. Es como si Luis os esté contando lo que yo le he ido diciendo. Así que, claro, lo que sea bueno es de Luis, lo que sea falta es mío, porque es mi redacción y es mi tal. Y entonces la mejor manera de que no choque con el resto del libro, digo, que te parece bien que tú vas diciendo que yo te he contado, que te he escrito, que hemos tomado copas y tal, y te he ido dando noticias. Y entonces esta adenda refleja eso, la conversación puesta en boca de Luis, pero escrita por mí. Adenda. Recibí a principios de verano, cuando ya había terminado la redacción y cerrado el texto, sin razonable posibilidad de reanudarlo y preparando la maqueta para la edición, una meritoria nota de mi amigo Manuel de Parra y Lugatena, Marqués de Aleja y censor de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, su bibliotecario también y padrino de mi hijo Beltrán, que por su extensión es imposible incluir. Me decía que, habiéndole parecido muy interesante el borrador, buena lección de historia familiar y general de su tiempo, omitía noticias que debería tener en cuenta. En consecuencia, recoger 3 libros que escribió María Salvadora, muestra de su refinamiento y elevada cultura, y la semblanza de la extensa producción literaria de su padre, don Salvador, por don Narciso Alonso Cortés en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, año 1946. El título, La poesía práctica y doctrinal del siglo XIX. Salvador pasó por ser un gran poeta y un gran escritor en su época. Respecto de aquellos, con un Viva Jesús en su primera página, el publicado en Madrid el año 1921, en cuarto, 122 páginas más una hoja, con ediciones en 1923, 1926 y 1982, titulado Breve vida de Sor Benigna Consolata Ferrero, del monasterio de la Visitación de Santa María en Como, Italia. Traducción de la tercera edición de su homónimo en italiano, que me comentabas tú antes. El libro original es italiano. En la edición de 1982, por la excelentísima señora Marquesa de Peñaflor y de Bay, duquesa de Santa Lucía, pone Santa Luisa en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid. Esto tiene su gracia, porque es que hay que estar muy avezado y muy puesto. A mí me divierten mucho los archivos y me paso el día entre pergaminos y cosas de esas, porque si no es que no se encuentran, porque los catálogos y las fichas y todo eso está muy requete mal hecho, ¿no? Yo no sé los funcionarios lo que hacen, pero con eso de paso me meto con ellos, porque luego nos toca a los investigadores de verdad irnos al legajo 322 cuando el legajo está en el 1812, y luego perdemos el tiempo. Un segundo, como Marquesa de Peñaflor y de Bay, también aquí tiene eso, porque es que no figura como con sus apellidos, no María Salvadora, Bermúdez de Castro, figura con los títulos de su marido. Y entonces pues tiene más complicación. Duquesa de Santa Lucía en la portada, Vida de la gloriosa Virgen Doña Sancha Alfonsa. Madrid, 1934, en octavo, 62 páginas, más una hoja en que se representa a la religiosa en actitud orante. Al pie, retrato auténtico de la serenísima y bienaventurada Virgen Infanta Doña Alfonsa Sancha. Falleció el 25 de julio de 1270, en el monasterio de Santa Eufemia, siendo comendadora de la Orden de Santiago, que mereció eligiosa y extensa crítica en ABC el 1 de junio de 1934. Esa sociedad era un poco pelota y un poco tal, y la ABC pues se dedicaba mucho a eso, que para eso soy de la familia. Y entonces le dedica una página entera, que tuve la suerte de encontrar, con los mayores elogios y las mayores cosas, a una obra que bueno, pues yo la he leído un poco, bueno, está bien, pero tampoco es el Quijote, pero en fin, una muy elogiosa.
Doña Sancha fue hija de Alonso IX de León y de su mujer, la beata doña Teresa de Portugal, y de su biografía se han ocupado anteriormente, bajo similar título, el jesuita padre Antonio Quintadueñas, Madrid 1752, don Gabriel de Tapia y Salcedo, en Epítome de la vida y milagros de la Serenísima Infanta doña Sancha Alfonsa, Madrid 1753, y su contemporáneo, el erudito sacerdote de la Compañía de Jesús, Luis Coloma, en Nuevas Lecturas, Bilbao 1902. Que es una preciosa narración, según me dice Manolo, y fuentes todas, quizá en las que se inspiró. He leído esta narración, tuve la curiosidad de leer lo que había escrito el padre Coloma, y por eso le dije a Luis, no, ponlo porque es preciosa, es una... Bueno, esta señora, como veis, pues se va inspirando en otros libros anteriores, ¿no? Y el tercero, este es el que pudo encontrar Axel y lo compró. Y el tercero, bosquejo biográfico de la sierva de Dios Madre Isabel de Santo Domingo. Madrid, 1935, 78 páginas, sobre una religiosa de la Orden del Carmelo Calzado, compañero de Santa Teresa de Jesús y fundadora del convento de San José en Zaragoza. Para terminar, señalaba, ya os digo que está hablando como en tercera persona, dirigiéndose que yo me dirijo, señalaba yo, que como razonable genealogista no podía dejar de advertir, existió al tiempo en Italia otro ducado de Santa Lucía, concedido por el rey de España en 1651, a través de su Consejo de Italia, sobre la pequeña localidad siciliana de su nombre, cerca de Messina y Catania. A su natural, vecino de allí, señor, don Nicolás Plácido Branchiforte, príncipe de Leonforte, con autos en el Archivo General de Simancas y que por matrimonio enlazó con los 20 príncipes de Bútera. Y también que sobre los que ostentaron los Bermúdez de Castro, primero como principado y luego como ducado, se conserva numerosas, ahí se me ha escapado el pasado, numerosa documentación en el Archivo Histórico Nacional, sección Consejos Suprimidos, y en el Central del Ministerio de Justicia, cuyo fondo resume María Fernández de Mota en Relaciones de Títulos Vacantes, Madrid 1970 y 1984. Traducción del título de Príncipe de Santa Lucía a favor de don Salvador Bermúdez de Castro, duque de Ripalda y marqués de Lema, cuyo original retiró en 1898 don Álvaro Pérez de Barrada, marido de doña María Salvadora, como he dicho. Aquí titulan a su mujer, en España, duquesa de Santa Lucía. Real Orden de 1862, por la que se comunica a don Salvador autorización para utilizar en España el título de Príncipe de Santa Lucía, luego se convierte en ducado en España. Solicitud en 1887 de doña María Salvadora Bermúdez de Castro para usar el título de Duque de Santa Lucía en España, era título extranjero. Traducción de su carta de sucesión, concediéndole al mismo pudiera utilizar el título de duque en lugar de príncipe, y despacho de la merced de todas estas cuestiones que he dicho, y certificado de pago por derechos de autorización, porque Hacienda no perdona nada, en 1887. En el archivo histórico, sección Consejos Suprimidos, el legajo número 8794, número 80, está el Real Despacho concediendo licencia a don Álvaro Pérez de Barrada Fernández de Córdoba, hijo del marqués de Bellafort, para contraer matrimonio con doña María Salvadora Bermúdez de Castro, duquesa de Santa Lucía, el 7 de mayo de 1980. Esto está pues escrito en noviembre de 2015, hace un mes. Bueno, pues esta es la adenda que yo tal, claro, como veis, la adenda pues es una especie de rollo archivero que no pegaba a meter en el texto, lo hubiera destrozado, pero sin embargo consideraba muy importante recordar estos documentos, y sobre todo los 3 libros que no se conocían. Yo en eso le he ganado a mi querido amigo y mi querido autor, porque, bueno, pues no es que se hubiera mejorado ni peor, pero bueno, pues la historia es que encima era escritora y era culta, cosa que en los tiempos aquellos pues las señoras no debían dedicarse a eso. Se conoce alguna, pero pocas. Así que esta es mi aportación. Luego, los que tengáis el libro, pues hago un pequeñito árbol genealógico, resumen de los personajes que se van a ver, que si su madre, si su padre, que si el príncipe de las 2 Sicilias, conde de Trani, que es el que está casado con la princesa bávara, que se llama Matilde, y luego pues un pequeño árbol sin ninguna complicación, pero bueno, que va a centrar los personajes que vais a oír o que vais a leer luego. Pues eso es todo lo que os tengo que decir, así que os agradeceré que seáis benignos, no me pitéis, y como he prometido hablar poco, pues hablo poco. Muchas gracias, Manuel. Ciertamente, esa adenda y todas las sugerencias que has hecho sobre el libro pues lo enriquecen notablemente. A continuación, tengo el placer de ceder la palabra a Carlos Manuel Ruspoli, escritor y, como decía antes, inductor de que nos conociésemos el autor y el editor, y autor de un magnífico y extenso prólogo introductorio que, sin desvelar las claves propias de la historia, nos introduce perfectamente en la lectura del libro. Por eso les pido un fuerte aplauso también para él.
Queridos lectores, tienen ante ustedes una excelente obra que desvela muchas de las claves para entender la historia contemporánea, principalmente en España e Italia, en medio de un continente europeo que vio los reinados turbulentos en España de Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII, las guerras de independencia de Italia, su posterior unificación, la pérdida de poder temporal de la Iglesia, la Guerra Civil Española, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, todos acontecimientos vistos bajo la óptica de una familia gallega de ricos comerciantes de las Indias que lograron ennoblecerse y erguirse paulatinamente como espectadores de primera fila en los acontecimientos europeos. Nadie escribe un libro porque sí, salvo los poetas. Alicia, esto, como algunos artistas, tienen necesidad imperiosa de manifestarse porque lo que llevan dentro les consume. Por ello, ante un libro ajeno siempre me pregunto por qué lo hizo su autor, aunque cuando lo hago respecto a uno propio, la respuesta no suele gustarme: compromiso, prestigio, remuneración, que suele ser también aplicable a casi todos los demás. No es el caso de Nací en Villa Farnesina de Luis Narváez y Rojas, que constituye un legado a los suyos. Por ello, me es precisamente grato actuar de prologuista y por ello también, sírvame de excusa, me valdré de cuantas citas crea venir al caso de gente a las que admiro. ¿Cómo he disfrutado de la lectura del libro? Confieso que abrigué un temor inicial porque los textos biográficos a veces son bastante tediosos, pero en este caso la vida de los distintos protagonistas Bermúdez de Castro, enmarcados en su época, y en los distintos lugares donde vivieron, Cartagena de Indias, Cádiz, Madrid, Nápoles, Roma, París, Brighton, Colonia, ha resultado ser muy interesante. Cada caso aparte es el de la protagonista, tía del autor, tía abuela, tía tatarabuela, que tuvo la desgracia de nacer fuera del matrimonio. Es curioso, entre mis más queridos amigos, cuando viví en Roma, me acuerdo de un pariente de la madre, el duque Rodolfo de Baviera, del linaje Wittelsbach. Dada mi ascendencia ítalo-española, porque nací de padre italiano y madre española, y teniendo en cuenta mi vocación de historiador, me voy a centrar en los acontecimientos del libro relativos a Italia, en particular a su unificación de 1860, completada con la conquista de Roma 10 años después, y a la Villa Farnesina, lo pronuncio a la italiana. Quiero puntualizar que al estallar la Segunda Guerra de Independencia italiana, Giuseppe Garibaldi era mayor general de los cazadores de los Alpes, compuestos por 3.000 soldados. Con ellos, con quien conquistó Varese, Como, Brescia, y en las negociaciones de paz, Víctor Emanuel II de Saboya logró la anexión de Lombardía, tras la que vendrían las de Parma, Módena, Toscana y Romaña, al solicitar sus gobiernos provisionales su unión al Piemonte. El siguiente objetivo de Garibaldi fue entonces llegar a la anexión del reino de las dos Sicilias, el más próspero de la península italiana, el Piamonte. En dicho reino, Francisco II de Nápoles ejercía una monarquía absoluta. Sin embargo, garantizaba el bienestar a la población. Los movimientos separatistas en Sicilia fueron el caldo de cultivo para la expedición de los 1000 camisas rojas, auspicada por Cavour. Pero el primer ministro no quiso o no pudo financiar la expedición. Solo proporcionó al general los barcos y los 1000 hombres sin armas escogidos entre los que estaban presos en las cárceles piamontesas, unos reclusos que aceptaron encantados, ya que su premio sería evidentemente la libertad, lo cual obligó a Garibaldi a buscar ayudas económicas. Luis Narváez menciona un apoyo de la Marina inglesa al cruzar el estrecho de Messina, y es cierto, pero el apoyo inglés fue mucho más importante,
porque el general pidió ayuda financiera a su amigo el patriota Mazzini, y este, masón, pidió a su vez ayuda a la masonería inglesa. Las ayudas de la masonería inglesa permitieron dotar a su pequeño ejército de las armas necesarias, de la logística y de las vituallas. Además, una parte de la ayuda fue a parar a los generales del ejército borbónico para perder, entre comillas, dignamente contra Garibaldi, a cambio de mantener su graduación en el futuro ejército real italiano. Al frente de su tropa de voluntarios, Garibaldi llegó a Marsala, después de haber zarpado desde Génova, donde fue recibido con entusiasmo por los rebeldes que pensaban que así lograrían la independencia de la isla. Incluso algunos de estos se unieron a los 1000. Participó entonces en la supresión de la resistencia, dirigiendo más tarde sus tropas hacia Nápoles, entre las que se encontraba la Legión Internacional, compuesta, entre otras nacionalidades, por 500 húngaros, quienes derrotaron a las tropas del rey en la batalla del Volturno en octubre de 1860. Esto obligó a Francisco II a huir y a refugiarse en los estados pontificios, instaurando en Nápoles una república regida por un gobierno provisional. En Sicilia, Garibaldi recibió ayuda económica puntual también de Alejandro Dumas, el escritor, quien había viajado con su nave Emma con un cargamento de armas para su pequeño ejército. Posteriormente, el escritor francés también ayudó a Garibaldi a escribir a sus memorias, ambicionando una Italia unida bajo un solo gobierno radicado en Roma. Concibió la idea de marchar sobre los estados pontificios defendidos por tropas francesas. Sin embargo, Víctor Manuel y Cavour, temerosos de perder lo logrado ante una radicalización del conflicto, evitaron el avance de Garibaldi. El incidente no supuso un enfrentamiento entre el rey de Piamonte y Garibaldi, antes fue el contrario. El revolucionario reconoció a Víctor Manuel como rey de Italia el 26 de octubre de 1860. Un último comentario es acerca de la Villa Farnesina. Es una joya, donde nació la protagonista del libro. Una hermosa villa-palacio de Roma. Fue construida entre 1505 y 1511 por Baldassarre Peruzzi en el barrio de Trastevere, por encargo del banquero sienés Agostino Chigi. En 1580 fue adquirida por el cardenal Alessandro Farnese, de donde recibió su nombre actual. Villa Farnesina fue la primera villa o nobiliaria suburbana de Roma. Se alza fuera de la antigua muralla de Roma, donde antaño crecían los huertos y viñedos de Julio César. Se cree que César alejó secretamente aquí, en su palacio a orillas del río, a Cleopatra en el 44 a.C. Con ello evitaba, por un lado, el embarazoso encuentro entre su mujer Calpurnia y su amante, y por otro, el incumplimiento de la ley que prohibía a un monarca extranjero residir en la unidad. Desde ese palacio huirían Cleopatra y su hijo Cesarión al conocer el asesinato de Julio César. El parto por cesárea, practicado por primera vez en esta ocasión por médicos egipcios, toma su nombre del hijo de la célebre reina de Egipto. Podemos apreciar que con el inicio del Renacimiento, la nobleza y burguesía italiana mostraba a través de sus residencias y villas su poderío, tanto social como económico. La villa es un perfecto ejemplo de las primeras obras renacentistas. Se compone de un bloque central que arrancan dos alas menores a ambos lados, formando así una especie de U. Las fachadas son de color anaranjado, sencillo y armonioso. En la fachada delantera se encuentra la logia de Cúpido o de Cupido y Psique, y da acceso al palacete que fue decorado por el mismísimo Rafael. En el bello jardín de la villa se celebraban importantes fiestas con príncipes, poetas, artistas e incluso papas.
Cuenta la leyenda que el derroche de lujo y ostentación era tal que durante las fiestas las vajillas que eran de oro y de plata, en vez de lavarlas y recogerlas, eran tiradas al fondo del Tíber, el río romano que pasa a los pies de la villa. La decoración se llevó a cabo entre 1510 y 1519. Destacan sin duda los frescos que se exhiben por fachadas y muros. El mismo Peruzzi realizó algunos de ellos. Otros artistas que participaron fueron Sebastiano del Piombo, muy conocido, y destacan los del vestíbulo principal. Bueno, evidentemente no quiero olvidar a Rafael y a los discípulos del último. En el vestíbulo principal, llamada la Sala de Galatea, para mostrar esta ninfa, es una de las obras más célebres de Rafael. Esta sala se completa con unas pinturas de astrología en la bóveda que muestran la posición de las estrellas en el momento de nacimiento de su primer propietario, Chigi. Otra de las estancias más bellas de la villa, en el Salone delle Prospettive, de las perspectivas, decorado por Peruzzi, que en los laterales crea una ilusión óptica que nos hace creer que estar viendo Roma, tal y como era en el siglo XVI, a través de unas columnas de mármol. En el dormitorio principal, los frescos de Sodoma ilustran los desposorios de Alejandro y Rosana. Y como esta es atendida por querubines, también hubo un proyecto que pretendía unir la villa con el Palacio Farnese. Esto ya es genial, porque estamos hablando del siglo XVI y XVII, con el Palacio Farnese, mediante una galería que se quería excavar por debajo del río, del Tíber, que no es pequeño el río, es un buen río y con mucho caudal. Y la calle Giulia, que es la calle que está enfrente al otro lado del Tíber, donde está el Palacio Farnese, que es la actual espléndida residencia de la Embajada de Francia. No llegó a realizarse y solo se construyó una mínima parte, aún visible, que atraviesa la calle Giulia. Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema, residió varios años en la villa farnesina y la restauró. El palacio era propiedad de Francisco II, rey de las Dos Sicilias, en cuya corte Salvador había sido embajador de España. La Farnesina había pasado a los Borbones de Nápoles como herencia de sus antepasados los Farneses. Hoy la Villa Farnesina es sede representativa de la Accademia Nazionale dei Lincei, que es la de ciencia en Italia. Es muy prestigiosa en Italia. Se corresponde a una Real Academia Española. Pero en el libro de Luis Narváez hay muchas más que comentar, aunque prefiero terminar para no ser excesivamente prolijo. Así que, estimados lectores, lean con fruición y atribuyan a los protagonistas del linaje Bermúdez de Castro y a la tía Mary del autor el honor que se merecen, sin olvidar el encomiable esfuerzo de su sucesor, Luis Narváez y Rojas, quien ha hecho realidad las estrofas que dedicara como cántico Calderón de la Barca en el certamen poético en honor de la canonización de San Francisco de Borja, que tuvo lugar en 1671. Que el blasón heredado es un tesoro hallado sin el heroico timbre de adquirido, pues solo lo merece el que hacer más de lo que nace, crece. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el prólogo y por este nuevo texto para poder conocer e interpretar esta obra. Una obra que aparece dentro de nuestro sello Pigmalión y en la colección de narrativa. Me preguntaban cómo podríamos clasificarla, cómo podríamos denominarla. La verdad es que es complicado porque es una obra
que podría perfectamente pasar por una biografía novelada, pero también realizada con un rigor histórico que hace que se salga de la norma de muchas de estas obras que aparecen habitualmente en el panorama editorial español. Desde luego, lo que está claro es que está hecha, está construida, está escrita con el afán de su autor por ser riguroso, por de alguna manera rescatar la historia de esta mujer y de la familia, pero también con el deseo de agradar, de hacer amena la lectura a sus lectores. Y eso se nota. Creo que Luis disfrutó escribiendo la obra y de alguna forma pretendía también que los lectores pudiesen disfrutar de la misma manera. Debo reconocerles que pues, prácticamente nos conocemos desde hace poco tiempo, pero el proceso de edición ha sido tan intenso que me ha permitido conocer al hombre, al personaje que se esconde detrás del autor, todos. Pues de alguna forma somos uno o varios personajes, pero en el caso de Luis debo reconocer que es una persona con la que resulta muy grato y muy fácil establecer un vínculo de afecto, de amistad, porque es un hombre afable, un hombre moderado, un hombre que sin pretenderlo te va instruyendo a la par que se desarrolla la interacción, la conversación. Y además, repito, es un hombre apasionado, se apasiona con las historias, con las lecturas, con los personajes que le bullen en su interior. Yo estoy convencido de que es un creador, un escritor que aún no se ha descubierto a sí mismo, pero es cierto que ha realizado diversos trabajos de investigación, de búsqueda, de redacción y espero sinceramente que la publicación de esta obra, una obra que nos ha costado incluso pues, decidir el título definitivo porque tenía una propuesta inicial que quizá no era lo suficientemente literaria, pero por otro lado es una obra compleja que hay que matizar, por lo que hemos incluido un subtítulo largo, pero muy explícito, muy explicativo. Y al final, pues, hemos pactado un título que, sin dejar de ser, literario, como decía antes, yo nací en Villa Farnesina, es como el comienzo de una historia que nos empieza a narrar el propio libro en la cubierta, porque efectivamente la fotografía que aparece de la protagonista es una fotografía muy peculiar. Una fotografía que rescató Luis con muy poca calidad, porque es muy antigua. Una fotografía que realmente, pues, si la ven ustedes en blanco y negro, en un tamaño relativamente pequeño, pues nos hizo dudar inicialmente de la posibilidad de convertirla en cubierta. Lo que ocurre es que cuando analiza uno el rostro de esta niña, de esta señora, posteriormente de este personaje, de esta protagonista, pues nos damos cuenta, como ha dicho Manuel, que efectivamente desde pequeña esta niña pues tenía un carácter que yo no sé si lo imprimía su nombre, si lo imprimía la familia o era algo innato en ella, pero pueden ver ustedes, ahí está pasando que tras esos ojillos que miran con cierta distancia se esconde una persona observadora, una persona inteligente, porque se ha dicho aquí, yo creo que hay que reivindicar al personaje desde ese prisma, desde el prisma también de creadora, de escritora, y una persona, insisto, de mucho carácter. Creo que debía tener un temple que aflora, si observan ustedes, la posición de sus manos, el rostro, todo, el cuerpo con un cierto toque hierático, pero por otro lado, con su muñeca al lado, para de alguna forma marcar también los tempos, para de alguna manera pues identificarse con su edad, pero siendo consciente probablemente de que estaba llamada a desarrollar una tarea difícil, complicada y que implicaba muchas responsabilidades. Pues como digo, desde buscar el título a la cubierta o a seleccionar ciertas partes del libro, como ese índice onomástico que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a Luis, porque son muchos los personajes que se encierran en la obra, y para ayudar al lector, pues el incluir este índice onomástico posibilitaba el ir reconociendo, o el ir posicionando
a los personajes que van aflorando, que van apareciendo en el discurrir de la obra, del libro, ¿no? Pasando por, pues, en fin, todo lo que ha supuesto el hecho, como digo, de estructurar y corregir el libro. Yo sé que Luis se ha entregado de manera denodada y entusiasta a esa tarea y le quiero agradecer que haya confiado en nosotros para publicar esta primera obra que yo espero y creo que no va a ser la última. No creo confundirme si les anuncio que Luis tiene trabajos, tiene libros que están prácticamente cincelados, que están ya pues prácticamente listos para entrar en un proceso de diseño y maquetación. Libros y obras interesantes, porque bueno, pues las casualidades no existen. En una de esas conversaciones entre autor y editor, cuando uno espera impaciente, el autor, que aparezca su libro y el editor de alguna forma se desespera porque los plazos hay que cumplirlos y el tiempo a veces es escaso. Bueno, pues en esas conversaciones, como digo, pues afloró la historia de otro personaje, de Blas de Lezo y Olavarrieta, el marqués de Oviedo, el héroe de Cartagena de Indias. Y curiosamente, un personaje en el que estamos trabajando para otra obra, para lo que nos vamos a desplazar incluso el próximo mes de enero a Cartagena de Indias, a Colombia, pues resulta que tenía ya una vinculación con el propio libro, con Luis y con alguno de sus trabajos. Por tanto, ha sido un feliz descubrimiento. Creo que, como digo, pues hemos sufrido y hemos disfrutado con el proceso de edición de esta obra y ustedes, estoy convencido, van a disfrutar con la lectura de la misma. Quiero agradecerte, por tanto, la confianza y la paciencia, Luis. Espero que esta aventura pues, haya sido grata para ti y para los tuyos. Y yo creo que esté donde esté, tía Mary, seguro que está esbozando, a pesar de ese gesto serio y a veces un poco irático, seguro que está esbozando ahora una sonrisa de agradecimiento por haberla elevado a la categoría de personaje imperecedero, porque lo escrito permanece y no sobrevive. Y yo creo que esta obra efectivamente va a dar razón de la existencia de esta persona y otros muchos personajes que están en derredor suyo, pero también de ese afán tuyo por intentar recuperar y dignificar su vida y su obra. Muchas gracias. Y lo que todos estamos esperando, como decía al comienzo, el auténtico protagonista es Luis Narváez y Rojas, el que nos ha convocado aquí, el que nos ha anunciado el nacimiento de ese hijo de tinta y papel y a quien tengo el placer de hacer la palabra. Y ahora sí que les pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, he escuchado a los tres presentadores y ponderar pues mi obra. Yo no voy otra vez a hablar sobre el libro, que lo único que puedo esperar de él es que os guste y que tengáis en él noticias interesantes. Pero sí que os voy a explicar un poco cómo ha sido el proceso de escribir el libro. Me he dedicado durante años a coleccionar relatos de antepasados y parientes familiares, algunos de los cuales tuvieron vidas muy curiosas, lo que me indujo a ampliar la información acumulada sobre ellos. Estos personajes y sus fotografías pues, me llegaron a la muerte de mi padre en unas cajas y en unas carpetas con bueno, pues un montón de documentación que mi tía Cecilia López de Ceballos, aquí entre nosotros, pues me ayudó a catalogar pues en una parte considerable. Y entre estos personajes, el caso de los Bermúdez de Castro es especial por tres razones. La personalidad de los protagonistas, las circunstancias complejas y dinámicas que rodearon sus vidas y los hechos que llevaron a cabo. La nueva información reunida acrecentó la simpatía que me inspiraban los personajes.
aunque he de confesar que nunca pensé que esa simpatía pudiera ser compartida por personas ajenas al círculo familiar. En la pared del pasillo de casa cuelgan 4 grabados franceses de principio del siglo XIX que representan escenas del Quijote. Un día, al pasar frente a ellos, caí en la cuenta de que si Cervantes había conseguido despertar en sus lectores simpatía por un viejo loco y un campesino gordo, posiblemente los Bermúdez de Castro podían convertirse en protagonistas de una novela a poco que se les echase una mano. Ordenando y clasificando la información suministrada de forma que se mantuviese la intriga de la narración, equilibrando los ingredientes políticos, artísticos, turísticos y amorosos con vistas a que el cóctel resultase más atractivo, procurando que independientemente de los elementos vertebradores de la historia que narra el libro, cada capítulo tuviese sus propias sorpresas con el propósito de mantener a corto plazo el interés de los lectores. Que el contexto histórico fuese principalmente explicado por los protagonistas, en lugar de serlo por un narrador con vocación docente. Finalmente, con la ayuda de Basilio Rodríguez, dueño de Signal Pygmalion y editor del libro, de Carlos Ruspoli, escritor de éxito y prologuista del mismo, y de Manuel de Parada, erudito en letras y autor de la adenda, me reservo el papel de ventríloco de los Bermúdez de Castro para que ellos libremente os den a conocer los propósitos y secretos que animaron su actuación, en la que lógicamente no he tenido intervención alguna, pues al cabo todo había ocurrido muchos años antes de que la historia fuese tecleada en el ordenador, abrigando la esperanza de que sus noticias y confidencias resulten interesantes y os hagan pasar un rato entretenido. A partir de ahora, estimados lectores, a vosotros corresponde juzgar si he cumplido mi deseo. Muchas gracias, Luis. Ciertamente, el trabajo de un editor finaliza el momento que aparece un paralelepípedo como este, dispuesto ya para llegar, como decía antes, a sus destinatarios naturales. El de Luis también, porque su historia está encerrada entre estas cubiertas. Realmente creo que lo importante ahora es que efectivamente suscite el interés, no solo de la familia, no solo de los amigos, sino de aquellas personas que se quieren acercar a una historia que, les aseguro, pues tiene interés, tiene una trama y una acción que podrían ser equiparables a cualquiera de los bestsellers televisivos que han arrastrado una gran audiencia y muchos lectores. Por tanto, felicidades, Luis. Muchas gracias a los presentadores, Manuel, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y ahora a continuación pues tendrá lugar un cóctel, se va a ofrecer un vino español en la sala contigua para celebrar la aparición de este hijo de tinta y papel de Luis, para brindar con él por el devenir de esta obra. Lo que deseamos siempre los autores y editores es que desaparezca lo antes posible de los anaqueles y estanterías de novedades. Eso quiere decir que pues ha tenido una magnífica acogida y así pues podemos preparar una segunda edición. Creo que, como decimos antes, el libro va a hacerles vivir de una manera apasionada esa historia que narra Luis y que de alguna forma pues nosotros hemos intentado modestamente dignificar. Si lo hemos logrado, pues hemos cumplido con nuestro cometido. Si no, pues díganoslo, porque intentaremos mejorar lo máximo posible en siguientes ediciones u obras. Gracias por su presencia. A continuación, Luis pues firmará ejemplares para aquellas personas que lo deseen estar aquí en la mesa y esperamos verles próximamente. Gracias y hasta siempre.